No empezó con una tormenta ni con el destello de un relámpago, sino con una llamada telefónica, con una voz tranquila, un poco ronca, como si no viniera del auricular, sino de la tierra misma. Ni siquiera supe de inmediato quién era, pero había en él una seguridad que no necesitaba presentaciones. ¿Es usted Ana?, preguntó. Sí, soy yo. Me dijeron, sabe trabajar con las manos. Busco una ayudante para la temporada. El trabajo es sencillo. El campo. Vivo solo, lejos, pero pago bien. Venga. No supe qué responder. No tenía trabajo ni planes especiales, ni siquiera una idea clara de por qué seguía aferrándome a la ciudad, donde hasta las paredes parecían cansadas. Y por eso dije, de acuerdo, ¿cuándo salgo? Llegué temprano en la mañana. El cielo estaba bajo como si la batería de alguna central eléctrica celestial se hubiera agotado. El rancho no era viejo, pero vivía obstinadamente según leyes antiguas. La casa era de madera con un porche despintado, y el campo era enorme. Una llanura verde que se extendía más allá del horizonte, como si hubiera sido abierta a propósito para que una persona pudiera perderse en su propio silencio. Él estaba de pie en la entrada, apoyado en la barandilla. Alto, con manos fuertes y una mirada que se deslizó sobre mí casi con indiferencia, como evaluando la resistencia, no la belleza. Soy Mateo. Vivirás en la casa, si no tienes miedo. El trabajo no es mucho, pero el sol no perdona y el viento siempre está aquí, dijo y se dio la vuelta, sin siquiera comprobar si lo seguía. En la casa olía a pino, a hierba fresca y a algo especiado, masculino. Ningún detalle innecesario, solo una cocina, una habitación y una escalera al desván, donde, según dijo, podía instalarme. Asentí. Apenas hablamos. Aquel día salí por primera vez al campo. Mateo caminaba delante sin mirar atrás, pero yo sentía que oía cada uno de mis movimientos. Sus hombros estaban tensos, como si no llevara simples cestas, sino un recuerdo que no tenía derecho a ser ligero. El campo ama la paciencia, dijo cuando empezamos a recoger los primeros tallos. Y a mí me gusta cuando hay silencio alrededor. Guardé silencio y también empecé a trabajar. Pasaron 3 días. Casi no hablábamos, pero yo conocía sus pasos por el sonido de su respiración, por cómo se calmaba el viento cuando estaba cerca. Trabajábamos en pareja, como si así hubiera sido planeado. Él la fuerza bruta, yo, la precisión delicada. Pero una vez, cuando me incliné hacia la tierra, sentí su mirada. Era aguda, punzante, como si de repente hubiera visto en mí algo que él mismo no esperaba. ¿No tienes miedo?, preguntó en voz baja. ¿De qué? De mí. Lo miré. En su rostro no había amenaza, solo cansancio. Pero era un cansancio especial. El cansancio de un hombre que ha guardado durante demasiado tiempo algo que no se puede nombrar con palabras. No, respondí. No tengo miedo, pero no entiendo. Se dio la vuelta y no dijo una palabra más en todo el día. Por la noche empezó a llover. Caía suavemente como si alguien intentara lavar del cielo todo lo que hacía tiempo que debía olvidarse. No podía dormir. Salí al porche envuelta en su vieja chaqueta que olía a heno, a cuero y a algo profundo, inexplicable. Él ya estaba allí en la oscuridad, descalzo con una taza en la mano. Me detuve en el umbral, pero no se giró. A veces a una mujer se la trae al campo no por el trabajo, dijo en voz baja, sino porque es lo único que puede evitar que un hombre se consuma en su soledad. Mis dedos apretaron con más fuerza la tela de la chaqueta. Guardamos silencio. Pero este silencio era diferente. Rozaba la piel, se metía debajo como el viento cálido antes de una tormenta. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó. Di un paso adelante insegura, pero lo suficiente para que la lluvia empezara a gotear sobre mis pies descalzos. No, pero no sé qué esperar. Y no esperes, dijo volviéndose hacia mí. Su rostro estaba cerca, sus ojos oscuros como la tierra arada en la que está a punto de sembrarse el grano. Aquí nada sucede por casualidad, y yo no obligo. Pero quiero que sepas que te necesito aquí no para el trabajo, sino para algo más. Me quedé helada. Su voz era grave, profunda, y en ella temblaba algo peligroso. Dio un paso lentamente. Su mano no me tocó, solo pasó por el aire cerca de mi rostro.
Y me pareció que hasta el viento contuvo la respiración. Mañana, exhaló. Vendrás conmigo a la parte lejana del campo, donde nadie ha estado en mucho tiempo. Te mostraré para qué estás aquí de verdad. No respondí, solo asentí. El corazón me latía de una forma extraña. Vivo, demasiado vivo. Esa noche no dormí no por miedo, sino porque comprendía que mañana ambos cruzaríamos una línea que ya no se podría borrar. La mañana llegó como si alguien hubiera apartado discretamente los muros de la noche, no rompiéndola, sino entreabriéndola, dejando en el aire todo lo que no se había logrado decir en la oscuridad. Me desperté porque un fino rayo de luz se filtraba por la rendija de los postigos, tan frágil que parecía casi vivo. Por un instante me quedé inmóvil, escuchando la casa. El silencio era denso, pero no sordo. Estaba lleno de una presencia, su presencia. Lo sentía con cada célula. Él ya se había despertado, ya estaba en algún lugar cercano. Bajé descalza como si temiera perturbar algo que pendía de un hilo. En la cocina olía a pan tostado y a café, pero él no estaba. Sobre la mesa de madera había una nota, escrita con una caligrafía clara y un poco angulosa: prepárate. Te espero junto al granero. Llévate un impermeable, allí habrá viento. No hice preguntas, simplemente me vestí, tratando de no mirarme en el espejo, porque sabía que si encontraba en mi reflejo una sola gota de duda en los ojos, podría echarme atrás. Y no quería hacerlo. Todo dentro de mí era como una cuerda tensada hasta el punto de vibrar, con un temblor apenas contenido. Con cada paso hacia el granero, una sola pregunta resonaba más claramente en mi pecho: ¿para qué me lleva? Mateo estaba junto a las puertas abiertas, al lado de una pequeña carreta tirada por un caballo viejo pero fuerte. Sus manos, curtidas y poderosas, sostenían las riendas sin prisa, como si el tiempo no les dictara órdenes. Miraba al horizonte y cuando me acerqué no se giró de inmediato. Pero cuando lo hizo su mirada era diferente, suave, densa. No tenía su habitual aspereza. Tenía expectación. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. No esperaba palabras, simplemente me ofreció su mano, cálida, seca, fuerte, y me ayudó a subir a la carreta. Su palma se demoró en la mía más de lo necesario, y ese contacto, aunque fugaz, resonó en mi vientre con algo silencioso y alarmante, como el primer temblor de la tierra antes de un terremoto. Viajamos durante mucho tiempo, las ruedas rodaban sordamente sobre la tierra apisonada, el viento hinchaba mi impermeable, y cada minuto pasado en aquel extraño silencio solo aumentaba la tensión. Mateo apenas me miraba, pero sentía su atención, no abierta ni insistente, sino densa, como una mirada de reojo que se siente en la piel. Allí hay un lugar, dijo de repente sin mirarme. Viejo, olvidado. Hace mucho que no voy, no he ido con nadie. Pero quiero enseñártelo a ti, eres especial. No sé cómo empezó, pero desde que cruzaste el umbral de la casa, no he podido respirar como antes. Hablaba en voz baja sin tropezar, pero como si cada palabra la arrancara de su interior, como si le arañara las costillas al salir. No supe qué responder. Solo miraba su perfil, afilado como tallado en madera, y pensaba: qué extraño es todo esto. Un hombre con tanto silencio puede ser tan ensordecedor. El lugar al que llegamos era otra realidad. No había caminos que llevaran allí, solo un sendero estrecho que se abría paso entre las espigas, medio cubierto de maleza. Alrededor, solo el campo generoso, salvaje, dorado, que parecía no tener fin. Y en ese campo una vieja glorieta de madera, medio oculta por una enredadera de uva que trepaba densamente por sus pilares. Parecía salida de un sueño, cubierta de musgo gris verdoso, medio podrida, pero viva. Aquí vivía mi abuela, dijo Mateo saltando de la carreta. Falleció hace muchos años, pero este lugar se quedó. Nunca he traído a nadie aquí. Me tendió la mano y al bajar, sentí como sus dedos se cerraban con fuerza, casi con autoridad. Me llevó hacia la glorieta. Bajo el techo hacía fresco y había silencio, como en una vieja capilla donde cada sonido resuena como un eco dentro de uno mismo. Nos sentamos uno al lado del otro sin tocarnos, pero tan cerca que cada molécula de aire entre nosotros vibraba. No quería estar solo, confesó, pero nunca me permití desear a alguien de verdad. Este campo te lo saca todo, dejando solo las raíces. Pero tú te paraste entre las espigas como si supieras dónde estar para que el viento te susurrara a ti, y no de largo. Lo miré.
Sus ojos estaban muy cerca, no agresivos, no sombríos, simplemente reales. Y entonces mi mano se posó por sí misma en su muñeca. Con cuidado, casi pidiendo disculpas. No la apartó, solo inclinó la cabeza un poco más cerca. El viento se calmó, el mundo enmudeció. Yo tampoco quería estar sola, susurré, no quería estar con alguien solo por su presencia. Pero contigo me siento necesaria. No por el trabajo, sino por cómo me miras, cómo guardas silencio, cómo contienes más de lo que la mayoría sabe siquiera sentir. No respondió, solo se inclinó lentamente hacia adelante. Su frente tocó la mía, ligeramente, como si preguntara, ¿puedo? No me aparté. Nos quedamos así un largo rato, hasta que quedó claro que todo lo que debía decirse, ya estaba dicho. Y entonces se inclinó sin prisa. Sus labios eran cálidos, ásperos, con olor a tierra y a viento. Me besó suavemente pero con contención, como si comprobara si todo aquello estaba sucediendo de verdad. Y cuando respondí lentamente, prolongando el momento, permitiendo que se abriera, sus manos se deslizaron hacia mis hombros, atrayéndome con cuidado. No era un beso de sed. Era un beso de promesa. La promesa de caricias que se volverían más profundas, de palabras que no serían necesarias, de una cercanía de la que no hay vuelta atrás. Cuando nos separamos, había algo extraño en los ojos de Mateo. Una mezcla de ternura y determinación, como si por fin se hubiera permitido ser no solo un ranchero, sino también un hombre. No te traje aquí por casualidad, dijo. Su voz era ronca, grave. Aquí una vez perdí un amor. Aquí mismo, quizás, lo encuentre de nuevo. Y yo, sin apartar la mirada, susurré, no estás solo, Mateo, ya no. Desde esa mañana todo cambió. No de forma brusca ni vertiginosa, no con el dramatismo que suele haber en las novelas o los sueños, sino de manera sutil, casi imperceptible, como cambia el color del cielo antes del atardecer o como un árbol de repente es más alto, aunque no hayas visto cómo crecía. No hablamos del beso, no volvimos a él con palabras, pero permaneció entre nosotros como algo invisible que no requiere confirmación. Cada mirada, cada roce, incluso el más fugaz, respiraba ahora con este nuevo conocimiento. Había algo entre nosotros que ya no se podía negar. Al día siguiente Mateo volvió a despertarme antes del amanecer. Sus pasos sobre el suelo de madera eran reconocibles, pesados, seguros, pero esta vez había en ellos una suavidad, como si, sin darse cuenta, intentara no perturbar mis sueños. Ya no fingía estar dormida. Esperaba esos pasos. Esperaba el sonido de su voz, su mirada, su aliento, todo lo que me recordaba que no estaba aquí por casualidad. No entró en la habitación, solo me llamó desde abajo. Ana, es hora. Me vestí rápido, casi con solemnidad, como si no fuera un simple viaje al campo sino algo más. Estaba en el umbral con ese suéter suyo cálido, que siempre olía a sol y a cuero. Y cuando bajé sus ojos se detuvieron en mí más tiempo de lo habitual. Era la mirada de un hombre que ya sabe que le perteneces, pero que todavía duda, ¿no serás un sueño? Volvimos a ir al campo, pero no donde trabajábamos antes. Me llevó más allá de la colina, donde la hierba era más alta, el aire más seco y la propia tierra respiraba de otra manera, como si guardara algo oculto. Caminábamos en silencio de la mano, deteniéndonos a veces para tomar aliento o simplemente para sentirnos el uno al otro. No soltaba mi mano, y en eso había más que ternura. Había una seguridad basada en un entendimiento mudo que no llega con los años, sino con el verdadero reconocimiento. Vengo aquí rara vez, dijo cuando llegamos a un viejo granero, medio cubierto de hiedra. Antes guardaban heno aquí, ahora está vacío, pero dentro aún queda ese silencio que quiero mostrarte. Abrió la puerta y yo entré primero. Dentro olía a pasado, a hierbas secas, a tablas viejas, a tiempo. Los rayos de sol se colaban por las rendijas, dibujando en el suelo patrones que parecían mapas de otros mundos. Y en ese polvo, en esos rayos, estábamos de pie como dos personas que hubieran llegado por casualidad a una habitación que llevaba mucho tiempo esperándolos precisamente a ellos. Me volví hacia él. Estaba cerca, muy cerca. Sus ojos eran más oscuros que ayer. En ellos vivía una profundidad que te hacía contener la respiración. Dio un paso adelante sin preguntar. Su mano se posó en mi cintura, los dedos se deslizaron lentamente por la tela, como si no tanteara una silueta, sino una esencia. Y en ese momento,
no había palabras entre nosotros. Solo la respiración, solo los corazones que latían no al unísono, sino al mismo ritmo, su ritmo. Se inclinó. Sus labios rozaron mi cuello. Despacio, casi con reverencia. No pude reprimir un suspiro. No era solo un beso, era una incursión en mi vulnerabilidad, un reconocimiento de mi necesidad. Se movía lentamente con esmero como si temiera destruir lo que apenas comenzaba a formarse. Sus palmas exploraban mi columna, se deslizaban por mi espalda, como memorizando cada curva, cada indicio de movimiento. Ana susurró, dime si esto es demasiado. No te detengas, exhalé, y él se quedó inmóvil. En ese silencio, en esa exhalación, ambos oímos lo que llevaba tiempo gestándose. No era simple deseo, era una sed de contacto en la que no había lujuria, pero sí algo mucho más fuerte. La añoranza de la cercanía, del calor, de un reconocimiento que no se puede expresar con palabras. Nos besamos sin prisa, como se besan quienes han callado demasiado tiempo lo más importante. Sentía como sus manos subían por mi espalda, como cada célula de mi cuerpo se estiraba hacia él. No teníamos prisa, cada movimiento estaba impregnado de inevitabilidad. Sus labios encontraban los míos una y otra vez, como si no creyera que yo estaba allí, que era real, que no era una ilusión, sino un contacto vivo. Me sentó en una vieja paca de heno, se sentó a mi lado, pegando su cadera a la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Me miraba como si yo fuera la única luz en su sombra, y yo no podía apartar la vista de la suya. En ella estaba todo ese dolor, toda esa soledad que tan cuidadosamente escondía tras su fuerza silenciosa. Le acaricié la mejilla. Cerró los ojos y exhaló lentamente, casi con alivio. Nos quedamos sentados, abrazados, sin prisas, sin necesitar nada más que ese momento. Lo has cambiado todo, dijo apoyando su frente en mi hombro. No sé cómo ha pasado. Pero tú eres mi lugar de fuerza. Eres como la lluvia después de una larga sequía. Y entonces comprendí, este hombre no solo me había abierto su rancho, su campo. Me había abierto a sí mismo sin defensas, sin muros, con todas sus grietas, cicatrices y vacíos. Y yo, quizás por primera vez en mi vida, sentí que no solo me confiaban un cuerpo sino también un corazón. Le besé la frente lentamente con ese respeto que siempre acompaña al sentimiento verdadero. Y en ese instante supe que entre nosotros había sucedido algo irreversible. Ninguno de los dos éramos los mismos. Esa noche, que nos envolvió sin previo aviso, estaba llena no de sonidos, sino de su ausencia. Un silencio tan profundo que cada movimiento, cada inspiración, parecía el paso de algo mucho más grande que la simple vida corporal. Yacía sin poder dormir, no porque estuviera incómoda o ansiosa, sino porque no podía dejar de sentirlo a él, a Mateo, su respiración, su presencia, su sombra que parecía estar al otro lado de la pared, esperando a que me decidiera. Y con cada minuto, con cada latido del corazón, comprendía que entre nosotros ya no había muro. Solo existía en la arquitectura de la casa, pero no en nosotros. Ya habíamos cruzado demasiadas fronteras para volver a ser extraños. No hubo pasos, no vino. Pero yo sabía que no dormía. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que ahora, en este preciso momento, él estaba acostado, mirando al techo, apretando los puños, quizás repasando en su mente todo lo que había pasado entre nosotros en los últimos días. Había visto sus ojos cuando me besó en aquel granero. Había sentido sus manos, que temblaban por la contención interna. Y ahora, en esta noche saturada de deseos que ya no se podían ocultar, supe que tenía que dar el primer paso. Me levanté sin encender la luz, pisando descalza el suelo de madera que crujía al ritmo de mi pulso. La puerta de su habitación estaba entreabierta, como si llevara mucho tiempo esperando esto. Me detuve en el umbral sin saber qué decir, insegura de si había que decir algo. Pero él ya me estaba mirando. En la oscuridad no podía distinguir sus rasgos, pero sentí su mirada, pesada, impregnada del silencio de todas las noches anteriores, como si cada gesto no expresado, cada suspiro no exhalado, finalmente hubiera tomado forma. No se levantó, simplemente se sentó en el borde de la cama y me tendió la mano. Sin exigencia, sin autoridad. Sino como se tiende la mano a algo sagrado, sabiendo que ese contacto lo cambiará todo. Di un paso adelante, puse mi palma en la suya, y en ese momento ocurrió algo extraño. El corazón dejó de latir con fuerza,
el aire se volvió más denso y la oscuridad más cálida. Me atrajo hacia él lentamente como si temiera romper el límite que apenas habíamos cruzado. Me senté a su lado. No me abrazó, solo sostuvo mi mano, estudiando mis dedos, como si leyera el destino en ellos. No pensé que estaría así, empezó, pero se detuvo. Tengo miedo de perderte, Ana. Si cruzo la línea, ¿y si te vas? Ya estoy aquí, susurré. Y no me iré si no me alejas. Esas palabras parecieron abrir las compuertas. Me atrajo más cerca. Sus labios encontraron los míos sin más preámbulos, pero con una ternura tan contenida que me estremecí. Nos besamos largo tiempo con atención, como si reescribiéramos todos nuestros contactos anteriores en una nueva forma donde ya no había prohibiciones. Apoyó su mano en mi cuello. Su pulgar recorrió la línea de mi mandíbula, se detuvo en mi clavícula. Me exploraba como un campo después de una larga invernada, con cuidado, con reverencia, como si yo fuera algo mucho más significativo que una simple mujer. Me apreté contra él con todo mi cuerpo, sintiendo cómo se tensaba, conteniendo la respiración, y como luego exhalaba con un temblor en el que se oía todo: hambre, miedo, deseo, respeto. Cada gesto estaba lleno de significado. Yo tocaba sus hombros, sentía bajo mis dedos la fuerza entrenada por años de trabajo en la tierra, sentía cómo se entregaba a esas caricias, cómo se quedaba quieto con cada contacto, como si aprendiera a aceptar lo que tanto tiempo se había negado. Se inclinó hacia mí, pasó sus labios por la línea de mi cuello, se detuvo, inspiró mi aroma, como si intentara disolverse en ese momento. Sentía como su respiración se volvía caliente, como sus dedos temblaban al apretar mis palmas. Besaba mis hombros, mi frente, mis mejillas con tal pasión que me daban ganas de llorar. Era más que pasión. Era gratitud. Era reconocimiento. Se me había olvidado lo que es estar con alguien sin defenderse, susurró, hundiendo la frente en mi pecho. Se me había olvidado que se puede desear y no tener miedo. Y contigo, todo ha vuelto. Le acaricié el pelo, sintiendo cómo se rendía a mí, cómo se encogía en mis brazos, como si regresara a algo perdido hace mucho tiempo. Yacíamos en su cama en la oscuridad, sin desvestirnos, sin prisas, simplemente abrazados tan fuerte como si ambos buscáramos un elusivo punto de paz. En esa cercanía no había cuerpo, solo almas respirando al unísono. La mañana nos encontró en ese entrelazamiento. Me desperté porque el sol se coló por la rendija de los postigos, jugando en su mejilla. Dormía, abrazado a mí. Su brazo me rodeaba, como si sostuviera un sueño en la realidad. Me quedé quieta, temiendo perturbar la frágil felicidad. Pero él se despertó primero, simplemente abrió los ojos y me miró durante mucho tiempo. Sin sorpresa, sin confusión, sino como si supiera que yo estaría allí. «Te quedaste», dijo sonriendo. Me quedé, respondí tocando sus labios con un dedo, y me quedaré. Tomó mi mano, la apretó contra su corazón. Allí latía algo fuerte, real, algo que ya no se escondía. Y entonces pronunció: «Hoy volveremos al campo, pero ahora como dos, no como el ranchero y la ayudante, sino como tú y yo». Ese día fue diferente. El cielo amaneció de otra manera. El viento no pinchaba la piel, sino que la acariciaba. Y el campo al que regresamos parecía ahora distinto, más vivo, como si nos hubiera aceptado como parte de sí mismo. Trabajamos uno al lado del otro, a veces en silencio, a veces intercambiando miradas. Y en esas miradas había tanto nuevo que las palabras sobraban. Me tocaba la espalda, me ajustaba el pañuelo, me traía agua con una naturalidad tal que parecía que siempre lo había hecho. Y yo captaba cada uno de sus gestos como destellos de sol, frágiles, tiernos, irreemplazables. Al atardecer nos detuvimos en una loma desde la que se veía todo el campo. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y miró a lo lejos durante mucho tiempo. «Eres mi renacimiento, Ana. Pensaba que en esta tierra solo se podía enterrar, pero ahora entiendo que aquí también se puede resucitar». No supe qué responder, solo me apreté contra él y susurré: «Ahora crecemos juntos, aquí, en este campo, en esta casa, en ti». Me abrazó y el mundo a nuestro alrededor se detuvo. Habíamos cruzado la frontera. Ahora éramos para siempre.